Buenas tardes. Pues para mí es un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo la alegría de la palabra. Como su hermano, soy un laico comprometido que agradezco la confianza que tuvieron de la dimensión de pastoral de catequesis para invitarme. Yo tengo la alegría de ser catequista de mis 5 hijas y aparte en la parroquia, y sé lo que significa, como a todos ustedes les ha pasado, ir el sábado en la mañana o en la tarde o entre semana cuando te toca hacer tu labor de misionero y con las tripas y el corazón en la esperanza de que Dios se transfigure en tu rostro y llegue a esos niños que tienen hambre de Dios. Y quisiera iniciar esta charla desde la perspectiva de la esperanza, porque el propio título de la conferencia es un poco apabullante: megatendencias ideológicas que atentan contra la formación de la fe cristiana. Y entonces, mi primer premisa para empezar a hablar de esto es que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, y que tengamos esa alegría de cuando Juan Pablo II inició su pontificado y se abrieron las puertas y las ventanas de la Plaza de San Pedro y él se presentó y dijo sencilla y llanamente: no tengas miedo, abran las puertas a Cristo. Yo les invitaría a que iniciáramos este encuentro de catequistas con esa esperanza de esa invitación de Juan Pablo II, y más frente a esta conferencia: no tengáis miedo, ábranle las puertas a Cristo. Igual que lo dijo Juan 23 cuando inició el Concilio Vaticano II: hay que abrir puertas y ventanas para que llegue el Espíritu Santo a la iglesia. Yo les invito a que con esa esperanza que iniciemos este encuentro y esta charla que nos va a tratar de ayudar a descubrir ante qué nos estamos enfrentando. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? ¿Por qué los adultos están perdiendo la fe? ¿Por qué nos mandan a los niños desprovistos de las armas para entender a su Dios? ¿Qué está pasando que está haciendo que Dios se esté alejando de la vida del cristiano? Nos preocupamos de las personas que no conocen a Dios, y hay millones de católicos que no conocen a Dios. Y tenemos que entregarles ese Dios vivo que cambia nuestras vidas. Entonces, con esa intención vamos a empezar esta conferencia de las megatendencias ideológicas y ese impacto que tienen en la vida cristiana. Pero están contentos, ¿verdad? Bueno, es que los veo muy serios y me asustan. Muy bien. Bueno, este es el plan de la sesión. Vamos a hablar qué está pasando con el analfabetismo cultural, ético y religioso. Quiero decir, antes la gente era analfabeta en el tema educativo porque no podía aprender a leer y escribir. Pero hoy existe un analfabetismo de la fe, y lo más triste es que es voluntario en muchas ocasiones. Hay quien no conoce la fe porque no ha habido quien le lleve la palabra. Pero hay quien ha escuchado la palabra y no conoce a Dios, o no se le ha compartido bien. Hay nuevas idolatrías que pretenden sustituir a Dios: el materialismo, la tecnología, el hedonismo, toda esa corriente del sexo como un Dios que tiene a nuestros niños y a nuestros adolescentes volteados al revés. El ateísmo práctico y el positivismo que se ha metido como la humedad en la vida del católico. Yo he hablado con muchísimas personas y les pregunto: ¿eres católico? Me dicen: sí, pero no soy practicante, soy creyente. ¿Y en qué crees? Y empiezan a hablar de solo las cosas que se pudiesen demostrar. Y si Dios no es demostrable en la limitación de la ciencia o de mi intelecto, entonces Dios no existe. Y muchos católicos viven como si Dios no existiera. Y es una tristeza que el catequista tiene que enfrentar cuando llega el niño a las parroquias. Algo terrible que ha pasado con la dignidad humana y la ruptura con la imagen y semejanza de Dios. Y entonces el hombre ha aprendido a asesinar al hombre. La pérdida del valor de la imagen y semejanza con Dios nos ha hecho minusvalorar a cualquier ser humano de cualquier raza, y lo más triste, a los hijos de Dios en el seno materno. Es una realidad terrible. La desintegración de la familia como una ruptura de la imagen paterna de Dios
y como una ruptura de la fraternidad humana y del Jesús amigo y hermano. Y por último, pues la esperanza, dejar a Dios ser Dios. Vamos a tratar de ver esto en una hora. Yo espero que podamos tener alguna interacción. Sé que interactuar con 3,500 personas no va a ser tan fácil, pero vamos a buscar los medios para que esto no sea solo una conferencia donde ustedes escuchen y yo hable. Ojalá podamos tener esta interacción. Entonces, la primera pregunta que yo planteo surge de una propuesta de José Antonio Pagola en un libro que se llama ¿Creer para qué? ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo creer en Dios? ¿Dónde se quedó el Dios que le dieron sus padres? ¿Por qué es tan difícil creer en el amor en un mundo seco? ¿Por qué es tan difícil creer en la misericordia divina ante tantas catástrofes, ante tanto dolor humano, ante la indolencia de unos contra otros, ante la violencia insospechada que surge en nuestro país? ¿Dónde está la fe que nos hacía pararnos frente a una pistola y decir viva Cristo Rey a nuestros antepasados que dieron su vida en la cristiada? Hoy una persona tiene miedo a bendecir sus alimentos en un lugar público. Imagínate la diferencia de la fe que existe en un cristiano estándar el día de hoy frente al paradigma del mundo contemporáneo, comparándolo con un hermano cristero en la persecución. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las personas abandonan su fe o la viven a medias o incluso viven contra su fe? Yo trabajo con matrimonios y me he encontrado con muchísimos matrimonios que están enojados con la iglesia y con la fe porque la doctrina es muy difícil de vivir, sobre todo en el tema de la sexualidad. La apertura a la vida contra la anticoncepción, la fidelidad, la vida conyugal en el respeto frente al hedonismo. La gente dice, es muy difícil ser cristiano. ¿Y ustedes creen que es fácil ser cristiano? Claro que no es fácil ser cristiano. Pero vivir como Cristo, creer en lo que nos dice y creerle viviendo las cosas que nos dice, hacen la diferencia en lo que hoy está convirtiéndose en una crisis de fe. Porque pareciera que la realidad es más dura que la misericordia de Dios. Y entonces la gente, al igual que el incrédulo, le pide pruebas a Dios. Y si Dios no hace las cosas que ellos esperan, si no cambia una situación determinada de dolor, de tristeza, de pobreza, empiezan a perder la fe en Dios. Y entonces convertimos a Dios solo en un medio, no en una realidad que nos envuelve totalmente. Entonces las personas, hay una crisis de fe porque pareciera que nos han hecho creer que todo está perdido. Yo le digo a los cristianos que batallan día a día en las parroquias o en los espacios públicos, el cristiano de verdad no se puede cansar, porque los que están del otro lado no se cansan. Y la realidad que vivimos es dura, pero igual fue la realidad de nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Desde cuándo está en crisis México, hermanos? Díganme ustedes, ¿desde cuándo está en crisis? Siempre, pregúntenle a Cuauhtémoc cuando le quemaron los pies. México está en crisis desde siempre. Y nuestros padres vivieron el hambre de la guerra, vivieron la verdadera pobreza. Y hoy estamos llenos de una algofobia y le echamos la culpa a Dios. Y nos alejamos de ese Dios que no cumple nuestros caprichos. Hay una crisis de fe. Y algo que está pasando también en la Iglesia Católica es que tenemos adultos con fe de niños. Quisiera preguntar, ¿hay otro micrófono que pueda facilitar inalámbrico en el equipo técnico? ¿Hay otro micrófono inalámbrico? ¿Sí? ¿Y alguien que me pueda ayudar a acercarlo a la gente? Porque quiero hacer unas preguntas. Si quieres en lo que lo... ya está. ¿Por qué tenemos católicos adultos con fe de niños? ¿Quién nos quiere decir? Allá del público. Ahí hay una mano, mira, aquí, derecho, al fondo. Una hermana, te pones de pie para que te puedan ver. Muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor. ¿Por qué hay adultos con fe de niños? Porque queremos una fe a nuestra medida y a nuestra conveniencia.
porque tenemos una fe a nuestro medio de conveniencia. Pero ¿por qué nos quedamos ahí como niños? ¿Por qué no una fe de adulto? Porque no queremos crecer en esa fe. Muy bien. La queremos a nuestra manera. Queremos un Dios que sea un papá permisivo, un papá que nos consienta, un papá que siempre nos diga sí, 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 sí. Y cuando nos corrige, ¿no nos gusta? No nos gusta. Ok, muchísimas gracias. Un aplauso a la hermana. ¿Alguien más? Acá hay otra mano, mira, de este lado. Póngase de pie para que la puedan ver. ¿Por qué los adultos hoy tienen fe de niños? Creo que porque la fe, la formación que tomamos fue solamente para el sacramento. Por ejemplo, el del bautismo, poco a través de los padres, los que se confirmaron en una edad adolescente, o la primera comunión, que es la inmensa mayoría que tomaron una fe de acuerdo a su edad. Entonces, y ahí se quedaron. Ahí se quedaron, con un cuerpo de adulto, pero una fe de 8 o 9 años. ¿Cómo te llamas? Elba Camacho. Le damos un fuerte aplauso a Elba. Muchísimas gracias. Porque ahí nos quedamos, en la primera comunión. La inmensa mayoría de los católicos, papás de los niños que hoy van a tus aulas, solo tienen fe de primera comunión. Y cuando enfrentan el dolor de la vida y cuando enfrentan las grandes preguntas, tienen fe de niños. Porque los únicos acercamientos a la iglesia ha sido a través de una inquietud sacramental. Y la siguiente vez que vuelven a ir a la iglesia es para casarse. Y resulta que no están confirmados. Y se confirman y se casan. Ahí, fe de niños. Una fe infantil, que la verdad es muy bonita cuando es de infante. Porque tiene la pureza y la inocencia de un niño. Pero un adulto con fe de niño no puede vivir con Dios. Le choca a Dios. Porque Dios no le resuelve la existencia ni comprende los problemas de un adulto. Y otra cosa es ahora sí ya el fenómeno de este analfabetismo cultural, ético y religioso. La gente está en una visión donde se ha perdido la identidad. Vivimos en un mundo globalizado y tenemos niños que están en zonas rurales que le creen más a internet que a sus padres y que sus raíces y su identidad. Juan Pablo II ya estaba muy preocupado por las pérdidas de la identidad cultural. Incluso él tiene un libro que se llama Memoria e Identidad y estaba haciendo un grito profético a Europa. Decía, los países de Europa están perdiendo sus raíces, su identidad. Europa nació en la sangre de la fe cristiana. Y Europa se está muriendo en un ateísmo y está perdiendo su fuerza. Incluso está perdiendo a sus hijos. Europa ya no tiene hijos. Europa se está muriendo en la vejez egoísta de las generaciones que no quisieron dar a luz a los hijos de Dios. Y ahora viven la migración de los países de África para que tener una fuerza productiva, y Europa ha perdido su identidad. Y pueden verlo, por ejemplo, en el fenómeno económico de toda la zona de Europa con el euro. Los países están tronando, perdiendo su identidad. No podemos permitir que México pierda su identidad. ¿Por qué se caracteriza a México? Por guadalupano y por la familia. ¿Y contra qué se golpea todos los días? Contra la familia mexicana, contra la identidad del cristiano. Vivimos en un país laico que ha caído en una persecución religiosa. Y se entiende hoy laicismo más como persecución cristiana. Es mentira. Toda persona tiene derecho a la expresión de su fe. Es un derecho inalienable reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en México tenemos que pedir permiso para rezar. Estamos mal. Estamos viviendo un ateísmo a ultranza. Y entonces se empiezan a poner en crisis los valores, se empieza a poner en crisis la raíz y la cultura que nos dan una identidad mexicana. Juan Pablo II venía a México porque descubría esa puerta de la evangelización en América Latina. Nos hemos alejado de la claridad de saber qué es el bien y el mal. Y esto es gravísimo, porque cuando damos la educación de la fe en la catequesis y hablamos de las dimensiones del pecado, parece que les estamos hablando en japonés.
No se entiende por qué están mal las cosas. Aunque atentan contra la dignidad de la persona, la gente le parece bien. Yo he trabajado con adolescentes y jóvenes y me dicen, y si yo quiero, y si a mí me gusta, y si mi novia y yo estamos de acuerdo, ¿por qué no? He trabajado en pastoral de matrimonios y en los primeros encuentros sobre sexualidad humana me dicen, ¿qué es lo que se vale? Nada más di hasta dónde. No me digas rollo. Nada más dime qué es lo que prohíbe la iglesia y ya. No les interesa vivir con plenitud su sexualidad. Solo quieren saber los límites hasta donde lo que yo haga no es pecado. ¿Se dan cuenta? Y entonces empezamos a perder esa referencia de nuestra conciencia interior. Esta crisis moral está fuertísima. Y otra cosa todavía más es que hay un analfabetismo religioso. La gente no conoce los principios de su fe. Yo les aseguro que si ustedes hicieran una encuesta de salida afuera de la parroquia en la que tú trabajas, el domingo, y les preguntaras a las personas que entendieron una sola cosa del credo que recitaron a mitad de la misa, te vas a llevar la sorpresa de que muchísimos no saben ni siquiera lo que repitieron como pericos en la Santa Misa. ¿En qué creo? Y entonces los papás empiezan a enseñar a partir del error, de la ignorancia de la fe. ¿Cómo un papá le va a hablar a su hijo de la fe si lo único que tiene de cultivo es la fe que tuvo cuando fue a la primera comunión? Entonces este analfabetismo religioso es caldo de cultivo para la pérdida de la fe, porque no sé. Y luego un riesgo grandísimo para un pragmatismo a ultranza. ¿Qué quiere decir esto? Que solo queremos vivir el bienestar de lo material. Y entonces, si en aras de tener lo que yo creo que es necesario, tengo que pisotear mis verdades cristianas, como la honestidad, prefiero robar. Y no me importa, y no me duele mi conciencia, si para llevar pan a mi casa, yo tengo que mentir, tengo que robar, tengo que ir contra los principios de mi fe. Porque entiendo como mayor valor el bienestar que supongo que tengo derecho. Y todavía más, hay una supuesta tolerancia. Y aquí sí yo voy a ser bien directo y ahora sí que no me importa que alguien se pueda molestar. Tenemos malentendida la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes contra conductas aberrantes. Ay de ti si llegaras a hablar de una situación incómoda de la práctica sexual de una persona que hace algo inadecuado. Ay de ti si hablas del color de la piel de una persona. Pero nadie te dice nada si criticas a la Iglesia Católica, y más si criticas al Papa, y más si te burlas de la fe de los otros. Pero no puedes hablar mal de un musulmán, no puedes hablar mal de una persona que es judía, pero te puedes reír a carcajadas de los principios de la fe católica. Y lo vemos en todos los medios de comunicación. Eso no es tolerancia. La tolerancia es la dimensión cristiana de aceptar a una persona que piensa diferente que yo. Y entonces hemos caído en un error terrible de lo que significa la tolerancia. Tenemos que defender la fe en la justicia de la dignidad. Y entonces ahora parece que es de risa los principios cristianos. Tú eres un misionero y por lo tanto eres sacerdote, profeta y rey. Y el profeta anuncia y denuncia. No confundan la tolerancia. La tolerancia es una muestra de amor y de respeto en base a la dignidad. Y la tolerancia es de ida y vuelta. La tolerancia es de ida y vuelta. Tú tienes que formar en esos niños el respeto a las demás personas y a las formas de ser, pero un sagrado respeto a lo que esencialmente lo hace hijo de Dios. No podemos permitir que se siga burlando así de la dimensión cristiana de las personas. Cuidado con este punto. Y por último, la tibieza disfrazada de fe moderna. Una tibieza donde la gente decide no actuar, donde solo es espectadora. Y entonces podemos ver estos fenómenos, que alguien critica la fe, que alguien habla del aborto, que alguien habla mal de tus principios cristianos, por ejemplo, de nuestra Madre, la Virgen María. Y es mejor quedarse callados para evitar un conflicto. Una tibieza cristiana, una tibieza de espectadores. ¿Dónde están los cristianos heroicos que defendían la fe en el amor, sin guerras,
solo con la verdad y la caridad. Entonces es un tema que está pasando con el analfabetismo religioso y se ha mezclado también con un sincretismo. Igual dentro del público, alguien que nos pueda ayudar a clarificar un poco qué ha pasado con el sincretismo religioso. ¿Qué sorpresas se han llevado con los niños y con los adolescentes cuando empiezan a compartir la fe y que salen con revolturas de la fe con cuestiones paganas? ¿Alguien de ustedes tiene por ahí una experiencia de ese tipo? A ver, de aquel lado, mi amigo del micrófono, ¿dónde está? ¿Por ahí anda? ¿Cómo el sincretismo se ha mezclado en la vida cristiana? Mira, ya está la hermana allá. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sorpresas han tenido? Una nena llegó a catequesis y me platicó que en su casa tiene un altar de la Santa Muerte. ¿Qué tal? Sus padres tienen un altar de la Santa Muerte porque su mamá le pide a la Santa Muerte y le ha cumplido todo, porque Dios bendice a la Santa Muerte. Eso es lo que comentó la nena. ¿Se fijan? Una cuestión tan sencilla, la Santa Muerte, que es toda una tendencia relacionada con la violencia y el mal, ya como un principio de fe en un hogar cristiano. ¿Alguna otra experiencia de sincretismo religioso por ahí? Aquí, otra hermana aquí adelante. Eso no es para que se den un quemón, como dicen, de lo que está pasando en el tema de la pérdida de la fe por la falta de este analfabetismo que nos está invadiendo. Adelante. También llegó un niño ahí a la catequesis que cuando nosotros nos ponemos a alabar a María, a nuestra Madre Santísima, sí, él dice que él no lo va a hacer porque su papá no lo hace porque no es católico. Entonces no entiendo por qué lo mandan a la catequesis. Claro. Bueno, ahí es más grave porque hay una dualidad en la formación de la fe. Tiene una mamá que es católica y un papá que no sé qué sea, ¿verdad? Entonces el niño está siendo honesto. Ahí todavía no hay un sincretismo, hay una crisis de fe. El sincretismo es cuando se empieza a mezclar una distorsión de alguna otra religión. Por ejemplo, muchísimas gracias, hermana. Me ha tocado ver que hay una fe enorme, algunos santos que protegen a los narcotraficantes. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Cuál es el santo de los narcos? ¿San Judas o San Toribio? San Judas. ¿San Pepe? Valverde. San Valverde. ¿Pal? Con B. Palverde. Ah, ¿verdad? Pues debo de aprender. Bueno, ¿y ustedes creen que hay un santo para los narcos? Yo pienso que no. ¿Y si es un santo Palverde? Fíjate, ni siquiera es santo, pero le rezan. Y podemos ver personas que van a que les hagan una limpia y que están muy en paz porque el brujito tiene a la Virgen de Guadalupe. Y los niños creen esas cosas. El analfabetismo, la ausencia de una buena fe formada nos lleva a vivir estas experiencias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces la ignorancia incluye reducir a Dios a una simple aspirina. ¿Cuándo busco a Dios? Cuando tengo una necesidad. Nada más. Y mientras no necesite algo, no busco a Dios. Entonces convertimos a Dios como en una aspirina. También lo puede hacer convertir que los papás, como ignoran su fe, se alejan de la vida sacramental. Pero como requisito mandan a sus hijos. Es una incongruencia, como el caso que acaba de platicar la hermana. El niño va al catecismo, pero su papá no practica la fe. En este caso el papá es sincero y dice, yo no creo. Pero lo más triste es cuando vemos que los niños van al catecismo y se preparan para la primera comunión y hacen la primera comunión y sus papás jamás se paran a recibir la esperanza del cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Entonces, ese niño ya está predestinado, si no tiene una fe fuerte, a repetir el ciclo de sus padres. Y ustedes les toca entonces, como catequistas, enfrentar familias donde ir a la catequesis es un requisito que hay que sufrir para poder seguir llamándonos católicos. Y yo lo he vivido en las parroquias. Preparación de la catequesis prematrimonial. ¿Han escuchado a algunos novios ilusionados en ir a la catequesis prematrimonial? Dicen, ¿no me la puede dar si le hago un examen? ¿No? ¿Y si le doy 200 pesos no me da el papel?
Imagínate, una de las decisiones más importantes de la vida, como es unirte en un sacramento para toda la vida con otra persona y no tener la claridad de la importancia de esa catequesis. ¿Y qué tal las pláticas prebautismales? Insufribles, ¿no? La gente no quiere ir. Y más si el catequista ya te tocó varias veces porque has sido el padrino de la cuadra, ya te la sabes, ¿no? Entonces, oiga, pues ya vine el otro año, no me la hace válida, pues ya sabe que aquí soy yo el padrino de todos. Ha de ser mafioso, ¿no? Y entonces, pareciera que es un castigo ir a la catequesis. Voy a aventar una pregunta sarcástica. ¿Por qué a la gente le parecerá un requisito insufrible ir a vivir la catequesis, sobre todo los adultos? Aquí hay dos cosas, entre la pérdida de la fe y que algo de la forma en la que compartimos la fe tendría que mejorar un poco. No quiero pisar callos ni echar chile piquín en las heridas, pero aquí hay dos cosas, ¿eh? Hay una pérdida de la fe por ignorancia, pero también tenemos que renovar la forma de entregar ese Cristo vivo, que hace alegre el camino a vivir este encuentro a través de la catequesis. Muy bien, nuevas idolatrías, internet, el cuerpo, las tecnologías, pero sobre todo el materialismo. La gente está obsesionada por tener, y el tener como que les da la seguridad de que están bien. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Yo no sé en las comunidades de ustedes, pero yo he visto gente en la comunidad de Guadalajara que pelean mucho por una imagen y son capaces de vivir sufriendo en su economía con tal de aparentar algo que no son, algo que no tienen. Y la endeudadera por comprar cosas. Ya viene la temporada navideña y desde octubre hay publicidad y no hablan del niño Dios, hablan de Santa Claus. Y Santa Claus es una derivación equivocada de San Nicolás de Bari. Fíjate nada más, un consumismo. La persona se convierte en objeto de consumo y se le olvida a Dios. Incluso si Dios no participa en el tema económico, tiene problemas con su percepción de Dios. Dios me quiere pobre, Dios no me quiere ayudar en mi economía. Entonces el materialismo empieza incluso a afectar la percepción de Dios. Y el materialismo reduce la fe a las necesidades de la existencia en la tierra. Si no tengo satisfechas las necesidades de mi supervivencia, empiezo a dudar de Dios. Quiero aclarar que no estoy hablando aquí de que neguemos las necesidades esenciales de la persona. Lo que quiero mostrar es que no puedo cimentar mi fe en si tengo o no tengo ahora lo que yo creo necesario. Porque hoy en día muchas de las cosas por las que trabajamos no son necesarias. Si tú hicieras dos columnas y en una columna pusieras todo aquello que es lo necesario para vivir y en otra columna pusieras las cosas que gastamos por lujo, por gusto, como comprar una Coca-Cola de 800 mililitros a las 2 de la tarde un día de calor. ¿Verdad? Como que ya les cayó el 20, ¿se fijan? No necesariamente tiene que ser que yo sea una persona rica gastando el dinero, sino que yo atento contra mi seguridad porque tengo ciertos apetitos y gustos que me alejan de vivir en la paz. Porque entonces me dedico a trabajar para buscar esa manutención. Y va a venir ahorita el tema de la desintegración familiar. ¿Por qué están desintegradas las familias? Por este tema. Mamá y papá tienen que abandonar el hogar para ir a trabajar. Y a ustedes les llegan niños abandonados a la catequesis. Niños sin padre y sin madre. Y justificadamente, porque esos papás dicen, yo salgo a trabajar para que a mis hijos no les falte nada. ¿Y qué les falta al final? Su padre y su madre, un referente de la imagen de Dios. ¿Te fijas? Y el paradigma está aquí, las necesidades. La pérdida del amor por el prójimo. Refranes mexicanos vergonzosos. El que no es tranza. Ay, sí que se lo saben, ¿eh? Yo me imagino que se lo saben porque se lo saben, no porque lo pongan en práctica, ¿no? Convertir al hermano en un objeto para mi beneficio, olvidándome que es un hijo de Dios y que tiene necesidades. El empleador que retiene el salario, el hermano que abusa del hermano, el que se roba el cambio, el que le hace una daga al vecino, el que roba la empresa. Ya no eres mi hermano, eres un objeto para mi bienestar. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la calle regateándole a un hermano indígena una artesanía?
Y nos sentimos muy fregones porque bajamos de precio lo que vendían, horas de trabajo en su dignidad para mantener su hogar, y nos sentimos muy grandes. Qué interesante concepto de cristianismo. Hemos perdido la dimensión humana por el materialismo. Hemos perdido el valor de la vida humana por considerarse una carga. Fíjate qué tristeza. Los jóvenes ya no quieren tener hijos. ¿Cuántos de sus comunidades pueden ver que las familias rebasen de 3 hijos? Son escasas las familias. En algunas zonas rurales sí, porque todavía creen en la providencia. Pero en las grandes ciudades, la gente ya no cree que los hijos sean un regalo de Dios. Consideran una amenaza para su futuro los jóvenes, la vida de un bebé indefenso, y prefieren quitarle la vida o planear que nunca venga, cuando ellos fueron fruto de la generosidad de sus padres. Yo estoy escandalizado del egoísmo en el que vivimos los cristianos. He conocido abuelas que fueron fecundas y dieron la vida, que ahora convencen a sus hijas que no tengan hijos. El hijo se ha convertido en una carga económica. ¿Dónde quedó el Dios generoso que le da de comer a las aves del campo, que viste a los lirios del campo? No, ahora todo depende de mí. Estoy abandonado de Dios. El hijo se ha convertido en una carga. Se le convierte en una carga económica. ¿Quién de nosotros le puede ganar en generosidad a Dios? Nadie. Parece que le queremos dar lecciones de generosidad. El abandono de los hijos por el trabajo. Hijos utilitaristas que solo ven a sus papás como proveedores y no les importa cómo están. Y tenemos matrimonios centrados en el dinero. Y algo tristísimo, el abandono de nuestros ancianos porque no son productivos. Dice un refrán lleno de sabiduría: es de bien nacidos ser agradecidos. Qué tristeza que haya filas en los asilos para internar al padre que te dio la vida, a la madre que te cambió los pañales, porque no lo puedes tener cerca de ti, porque es una carga. Cuando tú eras bebé, te cargaron, te cambiaron y te escuchaban tus conversaciones incesantes y tus preguntas y tus frases repetidas. Y ahora nosotros no tenemos la capacidad de amar a un anciano que nos dio la vida, que ya no puede mover su cuerpo, que necesita ser cargado, vestido y cuidado. Se nos olvidó que ahí reside la paternidad de Dios. Y esto es porque nos hemos convertido en objetos del materialismo. ¿Y el ateísmo práctico? ¿A dónde nos lleva? Católicos que viven como si Dios no existiera. No hay un imperativo moral. Los supuestos ateos que dicen no creer en Dios, los que andan por la calle, últimamente las nuevas generaciones, está sucediendo más en los jóvenes, no creen en Dios, pero sí creen en la ciencia, pero sí creen en los medios de comunicación, pero sí creen en el Dios dinero, pero sí creen en el Dios sexo, y le creen de una manera irracional, de una manera fuera de serie. Entonces es una contradicción, es un ateísmo alejado por mucho de esa visión de la fe que tanto critican, una fe centrada en el poder del Estado. Lo que diga el Estado está bien. Un pueblo adormecido que no tiene la capacidad de decir al Estado: no estoy de acuerdo contigo. Un pueblo secuestrado por el Estado, que le ha permitido incluso que el Estado le arrebate la fe. Y andamos peleando por si una ley nos regresa el derecho a expresar nuestra fe. Por favor, yo no le tengo que pedir al Estado permiso para ser cristiano, ni para hacer mis prácticas. El Estado tendría que preguntarme a mí como pueblo, ¿cómo quiero vivir mi fe? Y no regular mi fe. Pero estamos en esa paradoja al revés. Los cristianos bautizados viven como ateos prácticos, viven como si Dios no existiera. Y estos son católicos con una experiencia muy pobre de Dios, de oración, de encuentro. Aquí es donde viene una reflexión para nosotros los catequistas. ¿Qué está pasando en el compartir de la fe a través de la catequesis que está privando al católico de la experiencia con Dios? Pónganlo como una cuestión fuerte en la transformación de la evangelización.
¿Qué ha hecho el proceso de la catequesis? ¿En dónde nos hemos equivocado? ¿O qué está faltando para que el cristiano viva un encuentro con Dios? Porque la fe transmitida, si no lleva al encuentro, se pierde en el camino. Se convierte en un discurso. Si el niño no se encuentra de frente con Jesús y no vive la experiencia de un Dios amor, todo lo que le dijimos se va a quedar en un discurso. ¿Qué está pasando con la transmisión de la fe? Que se está perdiendo la fe en la falta del encuentro. Y entonces, de estos hogares de católicos, ateos prácticos, nos llegan millones de niños a la catequesis. Eso es lo que tú recibes. Niños que viven las consecuencias del materialismo, niños que viven la consecuencia de las idolatrías, niños que viven el abandono de la fe de sus padres. ¿Y cómo llegan a la catequesis? ¿En qué condiciones de aprender? ¿En qué condiciones de encontrarse a Dios? Y luego, lo que llegas a trabajar en la catequesis, cuando llegan a casa y chocan con una realidad contraria a lo que tú les platicas y les muestras del Cristo vivo. No está fácil ser catequista, ¿verdad que no? No está fácil ser catequista. Yo no sé por qué son catequistas, se hubieran puesto de otra profesión. Pero son catequistas porque creen que quien está detrás de todo es más grande que esto que estamos hablando. Ahorita voy a llegar a ese punto. Entonces, esa visión de solo lo que se puede comprobar, se puede creer. Hace poco iba en una reunión y me dijo una señora: Benjamín, ya hay una nueva corriente donde dicen que Dios tiene esposa y que es una diosa. Fíjate, Dios se casó con otra diosa. Ha de ser muy odiosa. Que porque en el Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es una corriente del feminismo radical que quiere conferirle a Dios un rostro de mujer. Fíjense lo que es la ignorancia religiosa. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y lo dijo el padre cuando estaba dando la introducción y el señor obispo. En el principio, la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Se fijan? Juan. Y luego si nos vamos a Génesis, dice: el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y luego Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La perversión de la visión de la Trinidad trasladada a un antropomorfismo de Dios. Vamos a hacer a Dios una mujer. Claro, es una postura feminista radical y nos está entrando en la cultura cristiana. Tenemos que ser bien claros de cómo se empiezan a perder esas cosas. Entonces, lo que no puedo ver, lo que no puedo comprobar, lo pongo en opinión. Y entonces empezamos a generar una serie de deformaciones de la fe cristiana. Y entonces este laicismo que yo les comento en nuestro país se convierte en persecución cristiana. Señores, la persecución de los cristeros fue frontal. La persecución de los cristianos de hoy está basada en la persuasión y en la tibieza. Vivimos escondidos la fe. ¿Dónde están los héroes de la fe cristiana que en el día a día entregan su vida formando la fe? Yo creo que parte de esos héroes son los 3.500 que están sentados aquí el día de hoy. Que todos los sábados o el día que te toca ir a la catequesis, rompes ese paradigma y le dices al mundo: Dios está vivo. Creemos que Él puede cambiar este mundo y Él lo está haciendo. Tenemos que superar esa visión que niega la existencia de Dios y ese laicismo que nos hace avergonzarnos de nuestra fe. Bueno, entonces ya para ir cerrando un poco filas, la crisis de la imagen de Dios en la dignidad humana nos ha llevado a la perversión de alejarnos de esa identidad. Entonces se pone en duda la dignidad de la persona y se subordina a intereses económicos. Me tocó ir a la ONU, a la Organización Mundial de las Naciones Unidas, a la Conferencia Mundial de la Mujer. ¿Saben qué hace la ONU cuando tiene un problema que le es molesto? Lo elimina. Lo elimina. Y si el problema es la pobreza, hay que matar a los pobres. Y si el problema es la población, hay que matar a los niños. Y si el problema es que la mujer es fértil, hay que quitarle lo fértil. Y si el problema es la familia, hay que dividir a la familia.
Vivimos las consecuencias de un movimiento ideológico que se ha cuajado por más de 50 años, contrario a la vida y a la familia. Tenemos más de 50 años escuchando en la radio y la televisión en México, pocos hijos para darles mucho. Ahora ya vemos en las campañas que le dicen a las niñas de 11 años, en primero de secundaria o en quinto y sexto, que usen condón, que vayan a hacerse una salpingoclasia, que vayan a recibir anticonceptivos sin consultar a sus padres, porque tienen derecho a su cuerpo. Son atentados total y arbitrarios, incluso contra los derechos humanos. Nos están vendiendo un pragmatismo que nos aleja de la dignidad de la persona. El niño ya no es niño si no nace respirando. El niño ya no es niño si no funciona su cerebro. ¿Se puede abortar a una persona humana antes de la 12ª semana? ¿Quién dijo que en la semana 11 con algunos días todavía no es persona y al cumplirse la 12ª semana ya es persona? Es un atentado contra la identidad de los hijos de Dios. Y ahora tiramos a los niños a la basura porque hemos perdido la sensibilidad de nuestra imagen y semejanza. Eso sí son las garras del diablo. No le tengan miedo al chamuco que jala las patas en la noche. Ténganle miedo a este demonio que se ha metido a la iglesia y a los cristianos y les ha hecho pensar que en el otro hermano no vive Dios. Ese sí es un tema de preocupar. Y tú como catequista tienes que endulzar el corazón de los niños, hacerles ver que en cada hermano hay un hijo de Dios y aunque esté en el vientre de su madre, tiene derecho a vivir. Y es a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que caminar para allá para lograr eso. Y termino con esta cuestión tan dura de la fractura de la identidad de los hijos de Dios por la destrucción de la familia. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar que viven los niños que llegan a tus aulas de la catequesis. ¿Cómo le puedo hablar del amor de Dios Padre si su papá lo golpea todos los días, si su mamá lo humilla? Se fractura el concepto de Dios y tenemos que subsanar el origen de la persona herida porque tiene que descubrir en Dios a un Padre amoroso. ¿Y ustedes creen que porque el Padre de la tierra no es amoroso, no tendrá un Padre que lo ha amado desde la eternidad? Dice Moisés, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres nuestro Dios. Tú eres un proyecto de Dios pensado desde la eternidad y vives en el corazón de Él. No eres un hijo no deseado. No eres un accidente de la biología. Eres un proyecto divino encarnado. Y nuestros niños llegan con la desesperanza a conocer a Dios. Están ávidos de una paternidad divina. Y la paternidad divina puede sanar las heridas de la infancia, no solo de tus alumnos en la catequesis, también la tuya propia. Tenemos que permitirle a Dios venir a nuestras vidas y ser padre, y ser madre, y ser hermano. Y esa fractura de la destrucción de la familia tiene que ser subsanada, porque la familia es imagen de la Trinidad. Tenemos que rescatar el valor de la familia como el espacio donde se mama la fe y se descubre a Dios. Tenemos que habilitar a los padres a que sean transmisores de la fe. Tú solo les ayudas, pero la transmisión de la fe no depende de ti. Tenemos que hacer que los papás vibren con la palabra de Dios y hagan redescubrir a los niños el rostro de un Dios Padre amoroso, que sale al encuentro como el padre del hijo pródigo y nos abraza con una mano de padre y una mano de madre. El regreso del hijo pródigo, las reflexiones sobre el cuadro de Rembrandt, que también es de PPC, pueden darnos muchas luces. Cómo subsanar la paternidad herida en los niños que vienen de familias desintegradas. Dios es padre, Dios es madre, y Jesús es hermano y amigo. Y entonces, ¿cuál es la clave a la que los quiero llevar? El catequista tiene que aprender que Dios no necesita mercadotecnia, que Jesús no lo tenemos que disfrazar de bufón, que Jesús no lo tenemos que hacer un Superman. Jesús es vigente y es moderno y no necesita que lo convirtamos en algo que no es. Tenemos que ser catequistas evangélicos, catequistas impregnados de la palabra de Dios, que puedan reflejar en su rostro el rostro de Cristo. Necesitamos ser catequistas convencidos de que Dios está con nosotros. Si no, estamos intentando entregarles a los niños y a los adultos una caricatura de Dios. No le ayudes a Dios, no le ayudes así.
Deja que Dios venga al corazón de ellos como vino a tu vida alguna vez. ¿Por qué te enamoraste de Dios? ¿Por qué ahora eres un catequista? Porque te sedujo, te llevó al desierto, te miró a los ojos y te dijo: tú eres amado desde la eternidad para mí. Deja que tus niños, deja que tus adolescentes y los adultos que tú formas en la catequesis se encuentren con el Dios verdadero. No intentes ponerle una máscara a Dios. ¿Necesitamos mejorar nuestra pedagogía como catequistas? Sí. ¿Necesitamos mejorar nuestra práctica de catequistas? Sí. Pero necesitamos dejar a Dios que salga al encuentro de sus hijos amados. La palabra se convierte en el vehículo del encuentro, siguiendo las directrices del magisterio de la iglesia. Por eso esta invitación que nos leían hoy de Monseñor Bertone me parece muy importante. Formar a los catequistas en la doctrina y en el encuentro. Tú tienes que ser el vehículo del encuentro con Cristo. Pero solo eres un instrumento. Eres una manguera que lleva el agua fresca, el agua de la vida. Deja que los niños se encuentren con Cristo. Deja que se acojan al amigo de Emaús que sale al encuentro y nos acompaña. Deja que Él platique con ellos en el camino. Deja que Jesús les hable al oído y les entregue el mensaje de Dios Padre, el reino de los cielos. Deja que vivan la amistad con Dios, que sean amigos de Dios. Yo les invito entonces a que vivamos esa fe renovada, donde no caigamos en la trampa de que todo está perdido. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Y mi papá me decía una frase que me dolía, pero era verdadera: Benjamín, contigo, sin ti o a pesar de ti, Dios va a hacer su obra. Ojalá sea contigo, ¿no? Déjate llevar por esa impulso del Espíritu Santo y transforma tu catequesis en un proceso de enseñanza, pero sobre todo de encuentro. Que ellos se encuentren con ese Dios. La nueva evangelización no parte de un nuevo evangelio. No tenemos que agregarle una coma a la palabra de Dios. Tenemos que pedirle que nos revitalice con su Espíritu Santo para tener una pedagogía cristiana centrada en el amor. Deja que Dios entre y haga lo que Él quiere. El agente de pastoral tiene que vivir la misión de los apóstoles cuando fueron enviados. Haz lo que Él te dijo. Vive esa experiencia de agente de pastoral que encamina a los demás al encuentro con Cristo. Y luego déjalos que vivan ese encuentro. Bueno, pues les agradezco mucho su paciencia a esta hora y les invito a que nos demos un fuerte aplauso en la fe de los que se abandonan en Dios, porque esta batalla no es de nosotros. Somos vehículos del Señor para entregar la luz del Evangelio que